Hola, hola, ¿qué tal mis queridísimos invitados, mi audiencia que el día de hoy nos acompaña de una forma en vivo? Estoy muy contento porque tengo a un gran invitado, que es la primera vez que hacemos una prueba así, un evento así, entonces el día de hoy nos acompaña mi queridísimo Aldo Torres. ¿Cómo estás, mi querido Aldo? Todo bien, ¿cómo estamos? Qué bueno que me Bien, bien. invitaste. Ya habías No, gracias invitado, a ti así que por... ya me estaba sintiendo yo celoso por esto. Fíjate que ya teníamos rato queriéndote invitar bueno, yo quería que estuvieras en este podcast, pero por tal o cual ya sabes que a veces sucede que no tenemos esa chancita, pero gracias a Dios ya se dio hoy, un viernesito, tardecita. ¿Qué tal andas de calor allá? Estamos muy bien calientes. Acá donde estoy ahorita está Sí. lloviendo, no hace nada de calor. Excelente, Aldo. Oye, mira, te voy a platicar un poquito de este podcast y cuál es el sentido. Eh, Creo que normalmente, no sé, bueno, tú en el área que estás ahorita, has escuchado a los alumnos preguntarse y decirte, oye, profe, ¿qué es lo que hace una persona que se dedica a los temas fiscales? ¿Qué hace una persona que se dedica a los temas laborales, administrativos, de ingeniería, etcétera? Y este es el sentido de este podcast, el poder platicar con expertos en el tema para que nos den su punto de vista en relación a estas cuestiones. Y quiero comenzar con esta pregunta, Aldo. ¿A qué te dedicas hoy en día? Bueno, hoy en día me dedico, como sabes, soy director académico en la Universidad de Carolina, pero además Ok. de eso, bueno, tengo un despacho y asesoro unos sindicatos, entonces ese es a lo que me dedico prácticamente hoy en día, estudiar también. Este, Ok. ese es un hobby, oficios y dedicaciones. ¿Cómo ves? Perfecto. Dices que, bueno, estudiar. Platícame un poquito sobre qué estudiaste. Bueno, la licenciatura es licenciatura en Derecho, así normal, o sea, sin ninguna acentuación ni nada. Eh, la primera maestría tiene una acentuación en Derecho Fiscal, eh, la segunda en Estudios Avanzados en Derechos Humanos, la tercera en Derecho Procesal Electoral. eh, y bueno, pues un doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral. Y ahorita estoy estudiando migración internacional. Ora, un chorro de cosas, mi estimadísimo. ¿Y cómo empezó esa pasión por el derecho? Quiero saber un poquito. Fíjate, es algo curioso. Yo cuando estaba chico en primaria y todo eso, los maestros, las maestras siempre decían que yo iba a estudiar derecho. Y yo me negaba absolutamente, decía, no, derecho no voy a estudiar. ¿Sabes? Yo asociaba mucho el tema del derecho con la política, creo que erróneamente cuando estaba pequeño. Pero lo que me llamaba mucho la atención era como la arqueología, la paleontología, etcétera. Mi abuela en Baja California tiene un restaurante y muchas veces que me tocó no atender, porque realmente no atendía las mesas, pero así platicar con la gente que estaba ahí, ¿no? Y hacer como que atendía. Eh, llegaba una persona ya grande, yo digo grande, pues a lo mejor estaba de mi edad, no, a lo mejor más grande, no lo sé, pero era como paleontólogo, arqueólogo, y siempre llevaba piezas y bueno, me contaba cosas de lo que descubría. Y entonces, a mí me llamó muchísimo, muchísimo la atención eso. Y la otra que creo que por lo que creo que me pudiese haber gustado era porque, bueno, pues mi papá fue ingeniero civil y trabajó mucho tiempo en minería. Entonces, en esos exploraciones y todo eso, a mí me gustaba mucho, bueno, en la medida de lo que permitía la seguridad, ¿no? Andar metido en eso, entonces me llamaba mucho la atención. Pero cuando iba terminando la preparatoria, presenté algunos exámenes pues, de ubicación vocacional y yo pensaba que podía estudiar psicología. De hecho, yo estaba encaminado a estudiar psicología y mi decisión de último momento fue estudiar derecho.
Siento en una parte que puede haber sido porque mi hermana estudiaba medicina, entonces yo decía, pues sí, medicina es una de las carreras más difíciles y siempre peleábamos medicina y derecho, entonces yo dije, pues yo voy a estudiar derecho, tal vez haya sido por ese tema. El primer año fue un año muy, muy difícil para mí, porque yo tuve un choque muy fuerte. O sea, por ejemplo, yo en bachillerato, eh, si no era la persona, o sea, se cuenta, yo iba a clases y con ir a clases yo tenía suficiente, yo no necesitaba estudiar, yo presentaba mis exámenes así, ¿no? Entonces, él no tenía una rutina de estudio, no tenía una costumbre de estar leyendo, entonces me costó mucho trabajo el tema de entender que se trataba de un tema de autoestudio en la primera, y la siguiente fue un choque muy fuerte, no quiero decir con la realidad, yo quiero decir con la realidad de una persona. Eh, de hecho fue la primera clase que tuve, el maestro que nos dio clase, lo primero que nos dijo es que nosotros llegábamos con un cúmulo de ideales que no eran reales, ¿no? Que estaban sustentados en mentiras, que eran sueños, y entonces nos dijo, porque en la realidad, pues el sistema es corrupto, pues ha decir un montón de cosas. Ahora me da mucha lástima, de hecho, después de que escuché eso, sí me impactó porque en principio creo que no se vale atacar a un alumno que está iniciando, ¿no? Con este tipo de aseveraciones, es la primera. Y la segunda, me dio lástima a él porque el hecho de que él haya perdido sus ideales no significa que todos los tengamos que perder. Entonces, esto me costó tanto trabajo que yo tuve que visitar un psicólogo y le dije, oye, pues es que sabes que yo siento que no estoy estudiando la carrera que a mí me gustaría. Él me hace un test vocacional igual y me dice, tienes el 100% del perfil para estudiar una carrera de este tipo. Dice, lo que pasa es que, sí, o sea, todo iba para allá, ¿no? Entonces, lo que pasa es que tienes un detalle, me dijo, yo tenía un pequeño trauma infantil con una maestra que tuve en primero de primaria y me dice, te está recordando, esta persona te está recordando a esa persona, ¿no? Entonces, yo a partir de ahí empecé a descubrir que realmente yo amaba el derecho. Entonces, yo le reconozco mucho a mi mamá, siempre me decía, todavía está en quinto año porque estoy en un sistema anual, me decía, si no te gusta, salte. Así, si no te gusta, salte. Entonces, al principio decía, mi hijo, si quieres, dale por otro lado, a lo mejor eso no es lo tuyo. Y y así fue, ¿no? Se cuenta que gracias al apoyo de ella, yo dije, no, yo no puede ser posible que yo no pueda. Y entonces cambié radicalmente mis hábitos. Empecé a leer mucho, empecé a consultar mucho, este, recobré muchos hábitos que yo tenía en primaria, porque en primaria yo prestaba una especie de servicio social en la biblioteca. Yo me encargaba de la sala infantil. Entonces, tenía como 6 años, 7 años y me encargaba de la sala infantil. Y y entonces yo cuidaba que los niños colocaran los libros en los lugares, estantes y todo eso. Entonces yo volví a eso, no sé, yo volví a la biblioteca. Volví a la biblioteca de la universidad y digo, no tenía, honestamente, internet no estaba tan desarrollado como está ahora. Entonces todo lo tenía que buscar en libros y empezaba, por ejemplo, si veía una fuente en un libro que en francés, me iba, buscaba esa fuente y con el diccionario en la mano de francés a español para tratar de entender el libro. Entonces, así me fui, o sea, así me fui. Y sí, ahí me empezó a gustar todavía mucho más de lo que yo creía. Y entonces dije, bueno, que esta persona lo único que hizo fue, sí, mover muchas cosas dentro de mí, pero aparte de eso, me dio más solidez en lo que yo creía, en las convicciones que yo tenía. Dije, de hecho, yo siempre les digo, y eso a lo mejor va de consejo, yo siempre les digo a mis alumnos, el que venga y les cuente y que les diga que van a perder sus valores y todo eso, que les dé lástima, no discutan con esa persona, pero
siempre hay que mantenerse firme en lo que tú crees, en los valores que tú tienes, en lo que tú persigues. O sea, sobre todo yo creo que todos los que estudiamos derecho tenemos una idea muy clara de lo que queremos en cuanto a ideales. Yo creo que el tema de la justicia, esta figura de un héroe que llega y salva una situación no difícil, creo que va por ahí. Y ahí fue cuando, así, o sea, accidentadamente, y sí lo digo abiertamente, accidentadamente, encontré la vocación. O sea, no fue una persona que dije siempre, toda mi vida voy a estudiar derecho, ¿no? Y pues la arqueología ya no fue lo mío entonces. Y cuando, bueno, yo me imagino como a lo que comentas, que el de estar en derecho, pues es estar leyendo, actualizándose, estar en constante aprendizaje, porque como un día platicábamos ahí en la oficina, porque para los que no saben, yo conocí a Aldo, bueno, primero fue mi maestro, tuve el honor de que diera para mí el derecho laboral, ¿verdad, Aldo? Derecho laboral. Derecho laboral lastimosamente siempre le digo que me tocó en el mero COVID, que estaba en su punto en el auge y fue que ese cambio que hubo de estar en clases presenciales a estar ahí en clases virtuales. Pero comentabas que, bueno, un día le llegaste a comentar que la ley es una base, ¿verdad? Pero que existen reformas que se van modificando, entonces por ese motivo es lo que comentabas de la constante aprendizaje y el constante estar actualizándote, ¿verdad? Fíjate que sí, em, yo siempre les digo a los alumnos, en principio, fui formado en el siglo XX, es decir, el siglo pasado, pero debemos estar conscientes de que los muchachos que se están formando ahora, pues no muchachos, o sea, los estudiantes en general, ¿no? Los estudiantes que están formando ahora están en un siglo diferente, en el siglo XXI. En este mundo actual, en principio, ya no hablamos de estudiar leyes, es decir, hablamos de estudiar derecho propiamente. Y creo que si en algún momento se ha hablado más de esta palabra, creo que es en estos momentos, ¿no? O sea, todo es derecho, le llaman las generaciones de los derechos, y las reglas o las leyes, pues precisamente para estos derechos, vamos a decirlo de una manera más simple, son las que eventualmente se están reformando. Fíjate, laboral, o sea, si tú laboral lo viste en 2012 hasta pasando por 2019, ha tenido dos reformas increíblemente fuertes. Entonces, sí, esa es una. Y luego, si manejas el derecho fiscal, olvídate, es cada año, ¿no? Las reformas a los paquetes fiscales. Entonces, sí es un tema de actualización constante. Esto yo lo aprendí, y a lo mejor de una manera un poco ruda, como te decía, que el autoestudio, o sea, la automotivación y el autoestudio tiene que estar en ti. Sí, yo sé que las personas piensan que luego terminas una carrera y ahí se acabó todo, pero pues realmente no es así. Es decir, al menos en esta carrera no es así. Siempre están cambiando las reglas de operación de los derechos, vamos a decirlo de una manera simple y más burda. Eh, y estas reglas precisamente son las que son necesarias tener a la mano en cuenta, siempre estar al día, ¿no? Yo por eso creo que no es posible que una persona sea todólogo en derecho. Yo me sorprende ver despachos donde, híjole, ven un montón de materias y digo, bueno, pues es que a lo mejor ven parte de todas las materias, pero no todas las materias. O sea, realmente dominar o controlar una materia, eso sí es posible, ¿no? Pero no todas. Es casi imposible que me digan, no, yo soy constitucionalista y me sé todas las cosas. No, espérate, tranquilo, o sea, no creo que lleguemos a ese extremo. Podemos especializarnos en una pequeña rama y luego todavía hay subramas, ¿no? Entonces, esto es un mundo increíble y que no acaba, tiene muchas opciones, tiene muchas ventanas, puertas, y luego todavía hacemos huecos, ¿no? También podemos entrar por ahí sin problema. Y en el mundo, por ejemplo, Aldo, ya que te gradúas, que terminas, ¿qué fue lo primero que hiciste? ¿Cómo es la vida de una persona que estudió derecho, termina, se gradúa? ¿Cuál fue tu, bueno, no digo que todo sea así, pero en tu caso, ¿cómo fue?
Sí, bueno, en mi caso, te cuento, yo cuando estaba en la universidad, uno de mis sueños universitarios era trabajar en el SAT. Así te En lo el digo SAT. abiertamente. En el SAT, sí. Sí, en Entonces, el cuando inicio. recién salí, no, no se me cumplió, no, de hecho, estuve litigando un tiempo, dando asesorías, después eh, trabajé un tiempo, bueno, de eso trabajar no podría decirlo, presté mis servicios gratuitamente en el municipio, este, con tal de ganar experiencia y de ahí, bueno, la docencia. La docencia surgió también ahí, entonces yo litigaba, daba clases, empecé, este agosto cumplo 20 años dando clases, por cierto. Y en la Universidad Carolina voy a cumplir 10 años dando clases. Eh, este Un agosto, chorro. ya es mucho. Entonces ahí surge el tema de la docencia. Yo tenía como 24 20 sí, 24 años más o menos. Eh, y realmente tenía poquito que había salido de la universidad, yo creo que un año y poquito. Cuando surgió esa posibilidad de dar clases. Yo había dado clases, yo entrenaba taekwondo antes, entonces yo daba clases a los niños y traía esta disciplina, entonces decía, bueno, pues yo puedo dar clases sin problema a jóvenes. Pero la primera clase que me asignan, porque yo no decía que no, fue Derecho Fiscal. Y Derecho Fiscal era una clase que yo daba en un turno vespertino con personas que eran contadores, administradores, entonces era gente que ya sabía, ¿sí? Y en ese proceso, yo dije, bueno, yo voy a ser más joven que ellos. Este, ya es su segunda, inclusive una que otra persona era su tercer carrera. Entonces dije, bueno, no me van a preguntar algo que yo no sepa. Y si en algún momento me preparé más, todavía extremadamente fue en esa primera generación que di clases, porque yo dije, no puedo quedar mal, o sea, no puedo, yo no me permitía decir no lo sé, sí, así no me lo permitía, que no está mal decirlo, ¿eh? O sea, yo creo que si en algún momento algo no sabes, también vale la pena decirlo. Sabes que no lo sé, voy a consultarlo, creo que es parte de, pero yo no quería que por la edad se me fueran a echar encima, ¿no? Entonces, pues lo hice así, me preparé muchísimo. Las primeras clases me tiraron dos, tres para ver si las contestaba bien, las contesté bien y entonces llevamos una relación muy cordial a partir de ahí. Todavía conozco personas de aquellas primeras generaciones, nos saludamos a veces, alguna vez nos encontramos en juzgados. A mí me da mucho gusto saludar a estas personas o verlos que están litigando, que están trabajando en alguna otra cosa. Y sí, me da muchísimo gusto eso. Y te digo, pues ese fue el primer contacto. Después, yo siento que, y así lo voy a decir tal cual, lo que pasa es que las personas que estudian derecho tienen un pequeño complejo, voy a decirlo así, de que piensan que solamente pueden trabajar de abogados y que si no trabajas de abogado, no eres un licenciado en derecho. Y yo les, aquí yo creo que la primera aclaración que habría que hacer es que licenciado en derecho no es lo mismo que abogado, ¿no? Hay muchas personas que estudian licenciatura en derecho y que no se dedican esencialmente a la abogacía. La abogacía es una de las tantas carreras jurídicas que puedes ejercer como licenciado en derecho. De hecho, estoy segurísimo que ninguna universidad te gradúa de abogado tal cual, porque sería como limitarte a que solamente hagas eso. Que sí es lo más distintivo, es lo más emblemático, es lo más destacado, eso es cierto, tiene toda la razón. Tal vez sí, tampoco es lo que más se disfruta siempre, menos en un sistema judicial como el nuestro, no siempre disfrutas del ejercicio de la abogacía, hay muchas cosas que no gustan hacer. Eh, y por otro lado, yo destacaría el tema de que tienes otras opciones, ¿no? O sea, siempre, no te puedes cerrar la puerta a creer que solamente es eso. Igual que muchas cosas, puede ser que la abogacía no se le dé a alguien y eso no tiene que ser frustrante para decir, "Ah, ya no soy licenciado en Derecho". No, sí, claro, eres licenciado en Derecho, no es que simplemente la abogacía no se te da, puedes dedicarte a otra cosa y ejercer tu carrera de cualquier forma todos los días sin ningún problema.
Y bueno, pues las otras tienen que ver con el servicio público. Mi primer contacto con el servicio público fue con la Secretaría de Gobernación en el CISEN, y el segundo fue en el Instituto Nacional de Migración, y el tercero fue en el SAT. Entonces sí se me cumplió el sueño, pero después dije, no, creo, no sé por qué andas soñando estas cosas. 5 años duré en el SAT. 5 años duré en el SAT. Quiero tocar el punto de, bueno, el punto de migración y el punto del SAT. ¿Cómo era el día a día de trabajar en migración y cómo era el día a día de trabajar en el SAT? ¿Cuáles eran tus funciones? ¿Qué hacían? Porque así como al principio tú tenías como ese deseo de que, ¿sabes qué? Yo quiero estar ahí, yo quiero trabajar ahí. Y luego ya que llegaste a ese punto, yo me imagino que lo disfrutaste bastante. Pero ahorita dices, no, ya no, no sé por qué soñaba esto. Entonces, ¿cómo era el día a día para que dijeras tú de que, ¿sabes qué? Pues no era como yo pensaba. O sí era como yo pensaba, pero ya llegó un punto donde ya hasta aquí. Bueno, en migración la verdad es que no tenía ninguna expectativa, tenía una muy corta experiencia en el servicio público en el municipio, que es totalmente distinto a trabajar en la federación, y la otra pues muy cortita también en CISEN. Este, pero en migración, bueno, pues, el día a día era siempre impredecible, no sé, yo podía estar en Saltillo, de repente tenerme que ir a Monclova o a Piedras Negras, a Torreón, a Acuña, o tener que ir a México en un solo día y estar dispuesto a hacerlo, ¿no? Yo tenía una maleta hecha siempre por si se ofrecía irme, llegaba, recogía y me iba. Em, y la otra había días muy, muy, muy pesados en los cuales me dormía, por ejemplo, si la gente que hacía operativos en las noches, madrugadas, yo sabía que hacían operativos, me bañaba en la noche que llegaba a mi casa, me ponía ropa como si fuera a salir a trabajar, me acostaba y me dejaba el teléfono celular aquí. Entonces, si vibraba 1 de la mañana, 2 de la mañana, yo tenía que salir porque seguramente era ir a presentar una denuncia, una querella en contra de algún traficante de personas. Eh, Era frecuente que así pasara, que detuvieran personas de este tipo. Y te digo, pues la verdad es que ninguno fue igual, todos eran, o sea, no había días a que dijera yo aburridos o no tengo nada que hacer, no eran días siempre bien, bien ocupados. La verdad que ahí fue donde aprendí a comer tan rápido como ahora. Porque comes ahorita en estos minutos o ya no comiste en todo el día, entonces eran días muy, muy ocupados. Entonces, para mí, decir, ya salí a las 6 de la tarde, qué bueno, ya me voy a mi casa, quién sabe si todavía el día le va a seguir, porque si salen operativos, si ocurre algo, se fuga algún extranjero, no sé, ahí tenía que ir, ¿no? Entonces, eso aquí en Tamaulipas, donde estoy trabajando en Coahuila, en Tamaulipas, pasó lo mismo. Las dinámicas son muy similares. Bueno, eran muy similares, no sé ahora, la verdad es que como sea. Sí tengo exalumnos trabajando en migración, y a veces platicamos de cómo van las cosas. Yo sé que pues, tienen que guardar mucha secrecía de sus funciones y todo eso, y pues a la medida de la posible, sí, más o menos sé cómo está el ambiente. Creo que ahora hay muchos más inconvenientes y problemas de los que teníamos antes. Creo que antes era un poquito menos complicado, al menos el tema del manejo de la migración. Em, Disfrutaba mucho convivir con personas de muchos países, escuchar historias. La verdad es que si hay algo que a mí me ha gustado siempre es hablar con las personas. Yo me fijo mucho en las actitudes, en las formas de ser de las personas, y creo que eso al final de cuentas es parte, ¿no? También de la vocación. Eh, y bueno, pues así eran los días de migración. En el SAT, la verdad es que era un poco similar. ¿Sí? En el SAT eran días, sí, un poco más, los horarios más ajustados a lo que tenía que ser más o menos tu horario, ¿no? De trabajo, pero las cargas de trabajo eran increíbles, ¿no? O sea, eran increíbles, éramos muy pocas personas.
Yo creo que ahora son más cargas de trabajo y pues, no, espero que no sean las mismas personas, la misma cantidad de personas, pero éramos muy pocas personas que, tres, cuatro personas sacábamos el trabajo y era la familia prácticamente allí porque pues nos veíamos con preocupación, nos auxiliábamos unos a otros. De principio me tocaron todos los asuntos penales porque era como que la novatada, entonces me tocaron asuntos penales. Pero ahí aprendías de todo, o sea, aprendías a ver amparos, aprendías a resolver recursos de revocación, aprendía a lo que son consultas, autorizaciones, etcétera. Entonces, pues no era que quisieras o que pudieras, ahí tenías que entrar propiamente al juego, no había otra forma, o sea, no había suficiente personal. Entonces, tenías que entrarle, ¿no? Yo ahí a los muchachos que llegaban a servicio social, les decía, oigan, ¿les gusta el derecho fiscal? ¿Les gustaría aprender? Sí, pues aquí van a aprender, ¿no? Y entonces yo les instruía más o menos cómo iba la cosa, les repartí expedientes para que los analizaran. Claro, hasta que yo tenía responsabilidad, yo los revisaba con ellos, pero yo lo que quería era que ellos tuvieran una experiencia de aprendizaje sobre la materia dado todo el trabajo que teníamos, pues a veces no había mucho tiempo que yo les pudiera mostrar o enseñar muchas cosas, pero sí tenía esa intención siempre de que ellos aprendieran de alguna forma. Y pues te digo, yo creo que igual, o sea, al tocarte asuntos penales, pues estás bien también a salir, nada más que ahí las salidas son más programadas, todo como que está un poquito más, podrías organizar por la dinámica que tiene la materia, puedes organizarte un poquito más el día. No había tantas salidas abruptas de que, pues, órale, vete a Torreón ahorita mismo o vete a Ciudad de México. No era tan así, no sé. Pero yo siempre he estado preparado para que si me dicen que me vaya a algún lugar, pues me voy a algún lugar. ¿Cómo ves? Qué A interesante, Canadá, por ejemplo. fíjate que en esta cuestión quiero preguntarte, ¿trabajar en el SAT y dar clases de fiscal fue lo que te motivó a continuar con tu maestría de fiscal o eso ya fue antes? Antes, fíjate que yo creo que hice las cosas al revés, en cierto sentido. Te voy a decir o sea, bueno, o se me dieron al revés. Te voy a decir por qué. Porque yo creo que el SAT es una escuela increíble. Entonces, yo debí haber trabajado en el SAT primero y después haber estudiado mi maestría en Derecho Fiscal. Eso es lo que yo creo que me pudo haber ayudado muchísimo más todavía. La verdad es que yo estudié mi maestría cuando estaba trabajando en migración, que fue antes del SAT. eh, y la terminé ya estando en el SAT, pero no, o sea, las vivencias y la experiencia que puedes adquirir en el SAT es increíble. O sea, la verdad es, yo siempre lo recomiendo. No vas a ir a perder el tiempo, honestamente, si piensas que vas a llegar como una oficina burocrática donde te llegas y te sientas y pasas el día, no va a pasar eso. No hay oportunidad para que eso ocurra. Pero vas a aprender mucho, a lo mejor por la mala, pero vas a aprender, que yo creo que eso es lo importante. Y pues es una escuela que aparte te paga, ¿no? Entonces dices tú, bueno, pues estoy estudiando, estás de cuenta que estoy becado, ¿no? Entonces, como becario tengo que hacer un montón de cosas, sí, tengo que hacer un montón de cosas. Eso creo que también sería un buen consejo, el estar dispuesto a sacrificar cosas por aprender. Yo creo que dices, pues es que me están explotando. A ver, tiempo, sí te pueden estar explotando porque el sistema así es, no es algo personal, es decir, no tiene nada en contra tuya, pero estás aprendiendo algo que no vas a aprender en ningún otro lugar. Eh, digo, el sistema es demandante más que otra cosa, no creo que sea una explotación, se aprende muchísimo y a lo mejor hubiera sido así mejor, ¿no? O sea, primero es trabajar en el SAT y luego, o a la par, hacer la maestría. Eh, Después de eso, yo con la idea, ¿no? O sea, de seguir de alguna forma en esta materia, pues yo busqué mucho lo que fueran diplomados o seminarios en materia fiscal también, ¿no? En el Colegio de Contadores, muy buenos eh, capacitaciones que tienen ellos.
Eso les envidio a los contadores, las que están tan bien organizados, eso es muy bueno. Como gremio son un gremio organizado. Y a mí se me hace que estas capacitaciones al final te mantiene al día. Creo que esa es la parte donde dices tú, oye, pero es que el derecho fiscal cambia mucho, sí, pues cambia cada año, entonces las capacitaciones te mantienen al día. Hice también en el ITAM, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, o sea, un diplomado automatizado en impuestos, este, y me la llevé. Estaba muy, muy asociado con el tema. Me fascina, sí, el derecho fiscal, creo que es una de las ramas del derecho que más me gusta. Me gustó mucho explorarlo y vivirlo. Este, y te digo, pues la forma de aprender fue al revés. Creo que sería mejor meterte al SAT y estudiar a la vez o después una maestría en fiscal y mira, vas a quedar pero filoso. Y ahora que ya estás, decías al principio que tenías un doctorado y estás en una especialidad, ¿verdad? En derechos humanos y en migración, si no me equivoco. Derechos humanos y litigación oral es el doctorado. Una de las maestrías es en estudios avanzados en derechos humanos. Y ahorita estoy estudiando migración internacional. Qué También te al llevó? revés, porque, ¿cómo? ¿Qué te llevó a estudiar? O sea, a tomar ese rumbo, ese camino. O sea, bueno, ya nos contaste que tuviste un paso por migración, ya nos contaste que tuviste un paso por fiscal, un paso con el sector público. O sea, ¿qué fue lo que te llevó como a decir, ¿sabes qué? Me voy a centralizar ahora en derechos humanos. Derechos humanos por hobby, eso sí. Mira, no quiero ser catastrófico, ¿no? Pero estamos viviendo una época izquierdista, centralmente. O sea, el tema de los derechos exacerbados en la sociedad es un tema meramente izquierdista. Muchos derechos que están contenidos en los derechos humanos tienen esa connotación, pero creo que estamos perdiendo la esencia de otras cosas que son trascendentales, como el tema de las ciencias, este, como el tema de las religiones, y lo digo así con todas las palabras. Yo sugiero muchas veces, y totalmente laica la situación, así les digo muchas veces a los alumnos, lean libros de religión para que aprendan algo de derecho también. Y dices, bueno, pues es que, ¿cómo? Pues es que si tú lees libros de las reglas que las religiones han tenido a través de la historia, la verdad es que aprendes también mucho derecho. E inclusive aprendes mucho derecho también de cómo vivían historia, también de cómo vivían las personas, cómo pagaban impuestos. Hay derecho administrativo ahí, hay derecho laboral, hay de todos en los libros de texto antiguos, perdón, los libros religiosos antiguos. Entonces, como que hemos denostado mucho ese tema de decir, bueno, es que todo lo que sea derechos está ajeno al tema de las religiones, muchas veces sí se toca, y todavía incluso, y lamentablemente lo digo, en contra de las ciencias. Entonces dije, bueno, voy a ver de qué se trata esto, y llegué hasta el doctorado. Eh, Eso es lo que me motivó, ¿no? Y el tema de la idea de estar viendo cómo la sociedad ahorita está buscando mucho el tema de visibilizarse en algunos casos de algunas comunidades, el hecho de que digan que este grupo minoría es tan grande que no lo puedes detener, etcétera. Entonces, me gustó esa área y por eso la estudié. Y el tema de las migraciones, pues la verdad es que la migración internacional la estudio porque desde que yo entré al Instituto Nacional de Migración, me enamoré de la migración. Me enamoré de la migración como haberla visto, haberla vivido como autoridad, haberla vivido o sea, ver el lado humano de las personas como que están migrando, se necesita, y lo digo así, se necesita una motivación muy grande o una presión muy grande para que decidas dejar todo lo que tienes, tu vida, atrás y agarrar las cosas, las pocas cosas que tengas, los pocos recursos que tengas y lanzarte a una aventura que no sabes si vas a terminar, ¿no?
o que no sabes cómo va a terminar inclusive. Y tratar de explicar eso. Fíjate que a mí me sirvió también, digo, yo creo que lo tengo desde chico. Pues sabes, yo soy de Baja California y mi abuela vivía a 2 cuadras de la línea fronteriza y me tocó vivir esos cambios de actitud del gobierno de Estados Unidos respecto a los mexicanos en cuanto al principio teníamos una malla ciclónica así como si fueran ranchitos de 3 hilitos, ¿no? De estos, no eran ciclónica, ¿no? De púas, ¿no? Y la verdad es que eran postecitos así de madera, separando un país a otro. Nos cruzábamos a veces a un laguito que estaba ahí pasando la ciudad de Tecate, Baja California. Y era o sea, la verdad es que era muy simple, ¿no? Y el policía o el agente de migración de Estados Unidos era muy tranquilo y después empezamos con este tipo de restricciones, este tipo de problemas. La actitud cambió totalmente en relación con los mexicanos. Estados Unidos ha tenido muchos excesos en relación con México. Creo que México también se ha aprovechado, ¿no? Y lo vemos en el caso de Canadá, las visas sobre todo, perdón, las autorizaciones de refugio, las autorizaciones de asilos, pues obviamente las van a restringir por los abusos que también nosotros hemos tenido, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que desde ahí, haber vivido esta lucha que se vive en las fronteras, no nada más ahí, en todas las fronteras, esta lucha de México, Estados Unidos, desde una perspectiva diferente, desde la perspectiva del residente fronterizo, es totalmente distinta. Y eso, o sea, parte de mi historia como niño fue esa, ¿no? Yo recuerdo que cuando empezaron a poner el muro, estaba adolescente, o sea, hace mucho tiempo. Puse, sembré varios árboles a la par del muro. Sí, varios árboles, yo creo que sembré como unos 80 más o menos, más otros 20. Yo creo que más o menos como unos 100 árboles sembrados en la línea fronteriza. No he visto hace mucho, bueno, fue el año pasado, pero no me fui a fijar a ver si estaban todavía mis arbolitos, no creo. Pero fíjate que en mi adolescencia era una forma de protestar por eso que estaba pasando. Eso y otras cosas, tonterías que llegué a hacer, pero no las puedo contar. Este, Clasificado. sobre exactamente en contra de esta postura. Pues antes nos llevábamos muy bien, podíamos cruzar sin ningún problema, digo, a jugar y eso. Ellos estaban muy acostumbrados a nosotros estamos acostumbrados a ellos, y de repente, pues las cosas cambiaron, ¿no? Y cambiaron radicalmente. Entonces, creo que ese punto me llevó a despertar esta pasión, la verdad, por entender qué pasa con la migración. Y pues haber pasado por el Instituto Nacional de Migración también, yo sí, yo digo, yo amo el servicio público, yo podría regresar sin ningún problema. El servicio público me encanta. Em, y eso ya va más allá del dinero, eso es un tema de vocación, no es un tema de ingreso, ¿no? Entonces, sí regresaría sin ningún problema. Em, Aunque no sé si estoy en la edad para que me metan las verdaderas friegas que me metía antes, pero eh, sí, sí lo haría, ¿no? Sí lo haría sin problema. Entonces, mi visión de mí hacia unos cuantos años, porque sé que va uno caducando, ¿no? Entonces, es dedicarme al estudio de las migraciones internacionales. Esa es mi misión, mi visión hacia los años venideros. Entonces, por eso tomé la ruta de profesionalmente estudiarlas, ya que me gustan mucho, tratarlas de entender y pues hacer activismo, porque es parte de la vocación del abogado del siglo XXI, ser activista, protestar y digo, con ideas contundentes, con soluciones, no solamente señalar problemas, sino ser parte del cambio, ser parte del cambio. Y creo que eso sí me tocará hacerlo, es lo que yo estoy esperando y deseando que eso ocurra en un futuro no tampoco tan lejano, como es. Me parece muy padre. Fíjate que tu experiencia y tu historia nos puede dar a muchos el punto de, oye, pues no necesariamente me tengo que dedicar a esto toda mi vida.
Porque, bueno, habrá gente que sí le encantan ciertos temas. No, no quiero enfocarme nada más en los abogados ni en lo que es tu cuestión del derecho. Pero tu historia me gusta mucho porque primero fue tomando una ruta y luego fue tomando otra y luego una total, como no, no totalmente diferente, pero pues no hacías las mismas funciones en una que en otra, ¿verdad? Entonces, creo que eso también es parte de nuestra vida profesional y de nuestra vocación, el de decir, oye, pues antes me encontraba haciendo esto, luego pasó este detalle y ahora hago esto y lo disfruto mucho, ahora me veo haciendo esto, entonces no necesariamente siempre tenemos que estar como que bien puestos en, ¿sabes qué? Esto es lo que tiene que ser y esto siempre tiene que ser y siempre tiene que ser así. Eso me gusta mucho de esta historia que nos cuentas y pues a la gente que nos escucha o que nos va a llegar a escuchar, pues son esos retos que a veces la vida nos va como que mostrando de que, oye, ahora esta puerta se tiene que cerrar y empieza una nueva. Y puede suceder que no, que estés ahí mucho tiempo y de eso te gradúes o de eso te jubiles, quién sabe. Pero me gusta mucho tu historia, Aldo. La verdad no conocía tan a detalle y todas estas historias y estas experiencias que me contaste o que nos contaste el día de hoy. ¿Qué le dirías a una persona que está estudiando derecho, que ya estudió y está a punto de ejercer o que ya lleva tiempo ejerciendo, pero pues como que no se halla en esta cuestión de a qué dedicarse? Bueno, digo, antes de cerrarlo así, déjame te digo que yo creo que es disfrutar lo que te toca hacer, ¿no? Esa es la primera. Em, Hace poquito estaba leyendo esta historia de Sísifo que fue sentenciado por los dioses a subir una piedra y luego bajaba la piedra y al siguiente día tenía que volverla a subir. Y entonces está condenado a la eternidad a hacer eso. Pero creo que el mensaje es la frustración de los dioses al ver que una persona disfrutaba lo que estaba haciendo, a pesar de que sabía que al siguiente día la piedra iba a estar otra vez abajo. Entonces, ese es parte de, entonces yo creo que sí te va a llevar la vida por muchos caminos, no va a salir como tú piensas, o sea, de hecho, creo que sí hay que planear más o menos la vida, pero no creamos que va a salir a la perfección como el plan, ¿no? Pero el que no salga conforme a lo que tú estás planeando tampoco significa que sea algo malo. A los estudiantes de derecho yo les diría, primero, que tomemos con mucha responsabilidad lo que estamos estudiando. Esa es la primera, ¿no? De nosotros depende eh, muchas cosas importantes y valiosas para los seres humanos. La libertad quizás sea el más importante en México, pero en otros países puede ser la vida. Y yo siempre digo, no crean que solamente van a trabajar en este país, pues en algún momento yo sí me gustaría que trabajara en otro lugar, ¿no? En otro país, que vieran otras culturas y que sepan las concepciones que se tienen de los derechos en otros lugares y los porqués, ¿no? Porque tenemos una mente muy occidental que nos cierra a creer que todo tiene que ser como yo estoy pensando y realmente hay una gama en la humanidad hay una gama de personas que pensamos y sentimos de formas diferentes. La otra es que los ideales que tengamos nunca los perdamos, que puede venir 1000 personas a decirnos que esos ideales no son, que la corrupción manda, que afuera es diferente. No tienes por qué perder los ideales. El día que pierdas los ideales, te pierdes a ti mismo. Y eso es lo último que puedes hacer. Lo peor que puede hacer una persona es perderse a sí mismo. Eh, la otra es nunca acostumbrarse al dolor de los demás, nunca acostumbrarse a las escenas trágicas, nunca acostumbrarse a la muerte, nunca acostumbrarse a la sangre, nunca acostumbrarse a ese tipo de cosas, sobre todo a la gente que se dedique a las áreas penales. ¿Por qué no acostumbrarse? Porque somos seres humanos y tenemos que sentir nuestra licenciatura. Es una licenciatura está dentro de las humanidades. Entonces, una persona que no siente es una persona perdida, es una persona que ni siquiera para ser persona funciona porque no siente. Entonces, yo no puedo, no, o sea, yo he llegado a llorar fuera, no sé, salgo de un lugar, mantengo ecuánime en ese lugar, pero cuando voy de regreso, yo lloro, yo grito, a mí me duele la injusticia
Y creo que eso es parte de lo que no podemos llegar a perder. Es decir, claro, no vas a llorar enfrente de las personas, ¿no? No vas a sentirte, a derrumbarte frente a las personas, pero sí vale la pena después cuando estás en tu momento contigo mismo hacerlo, sobre todo porque en esta profesión te encuentras con personas que necesitan la ayuda de alguien y eso es la función que nos toca. La otra es quitarnos la idea de que quien estudia derecho tiene que ser una persona, este, vamos, arrogante, y esa es la primera, que creo yo que se tiene mucho. Yo sé que el conocimiento da poder, pero el poder no tiene por qué dar arrogancia. Y la otra es ser personas que busquen dos funciones tenemos ya los licenciados en Derecho en el siglo XXI: pacificar y resolver problemas, no más. Ya no somos los que peleamos absurdamente los abogados por cualquier cosa, ya no somos un licenciado en Derecho necesariamente un abogado, y que vean en el derecho una gama de posibilidades de ser un montón de cosas, de que no solamente existen las clásicas, no civil, penal, mercantil, hay un mundo de posibilidades en el derecho y pues que se enamoren de la carrera, la verdad es que es lo mejor que puede hacer uno, entregarse y enamorarse abiertamente de esta profesión. Ese Me sería mi encanta, consejo. me encanta tu consejo y tu mensaje, Aldo, para toda la gente que nos escucha. Muy profundo y creo que tienes toda la razón, el no dejar nuestros ideales y el sentir la compasión, el sentir la empatía, que al final de cuentas es lo que nos hace ser personas, nos hace ser, por así decirlo, como decías tú, humanos. Entonces, eh, Aldo, te quiero agradecer muchísimo por estar aquí, que al fin se nos dio la oportunidad de que pudieras estar platicando conmigo un poquito más sobre tu vida, sobre tu trayectoria y poco a poco ir como escalando hasta donde estás el día de hoy. Yo le agradezco a toda la audiencia que nos escucha, a los que nos siguen escuchando, a los que están ahí al pendiente de nuestras publicaciones y todo lo que ponemos ahí en YouTube, Facebook. Si no nos sigues, te invito a seguirnos para que tengamos más oportunidad de tener esta oportunidad de platicar con la gente, con la raza, así como el día de hoy con el licenciado Aldo Torres. Aldo, de verdad que estoy muy contento de que hayas estado aquí, te estimo muchísimo. Te mando un abrazo a la distancia y sé que pronto vamos a volver a vernos, como decías. Te mando un abrazo a ti también. Gracias, gracias por haberme invitado y me gustó mucho platicar contigo. Ya sabes que la plática entre nosotros, bueno, yo siempre la disfruto bastante. Igual yo, de mi parte. Entonces, gente, audiencia, mis vocatios, muchas gracias por vernos y nos vemos a la siguiente. Adiós.